Hemos visto el marco profético de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto por todas las edades, contenido en el Evangelio. Ahora veremos el marco profético de la buena noticia del reino. Según detalle, en lo eterno 94.995, en lo terrenal 23.881.5, dando el total del designio secreto de Dios contenido en el Evangelio de 118.876.5. Está escrito en Efesios capítulo 3, verso 10. De esta manera, ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Verso 11. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Escrito está, Mateo capítulo 24, verso 14. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan, entonces vendrá el fin. Juan, total 1194.3. El Hijo de Dios viene al mundo. Juan, capítulo 1, verso 6. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió. Aquí en el verso 6 contamos un hombre llamado Juan, total 1. Juan, capítulo 1, verso 8. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Aquí en el verso 8 contamos uno enviado, total 1. Juan capítulo 1, verso 16. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Aquí en el verso 16 contamos un don, total 1. Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 22. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Aquí en el verso 22 contamos una respuesta, total 1. Juan capítulo 1, verso 23. Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Aquí en el verso 23 contamos una voz que grita y un camino derecho, total 2. Juan capítulo 1, verso 26. Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen. Aquí en el verso 26 contamos uno que no conocen, total 1. Jesús, el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 30. A él me refería. Yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Aquí en el verso 30 contamos 1, total 1. Juan capítulo 1, verso 32. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Aquí en el verso 32 contamos una paloma, total 1. Los primeros discípulos de Jesús. Juan capítulo 1, verso 35. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Aquí en el verso 35 contamos 2 de sus seguidores, total 2. Juan capítulo 1, verso 37. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Aquí en el verso 37 contamos 2 seguidores, total 2. Juan capítulo 1, verso 39. Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues, y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Aquí en el verso 39 contamos 4 de la tarde, total 4. Juan capítulo 1, verso 40. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí en el verso 40 contamos 1 y 2, total 3. Juan capítulo 1, verso 41. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo, aquí en el verso 41 contamos primero, total 1. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Juan capítulo 1, verso 47. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita, en que no hay engaño. Aquí en el verso 47 contamos un verdadero israelita, total 1. Una boda en Caná de Galilea.
Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Aquí en el verso 1 contamos tercer día, una boda y un pueblo de Galilea. Total 5. Juan capítulo 2, verso 6. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Aquí en el verso 6 contamos 6 tinajas de piedra, 50 y 70 litros de agua, total 126. Juan capítulo 2, verso 8. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Aquí en el verso 8 contamos un poco, total 1. Juan capítulo 2, verso 10. Y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Aquí en el verso 10 contamos primero, total 1. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Juan capítulo 2, verso 11. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí en el verso 11 contamos primera señal, total 1. Jesús purifica el templo. Juan capítulo 2, verso 15. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. Aquí en el verso 15 contamos un látigo, total 1. Juan capítulo 2, verso 16. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Aquí en el verso 16 contamos un mercado, total 1. Juan capítulo 2, verso 19. Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Aquí en el verso 19 contamos 3 días, total 3. Juan capítulo 2, verso 20. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Aquí en el verso 20 contamos 46 años y 3 días, total 49. Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Aquí en el verso 1 contamos un fariseo y un hombre, total 2. Juan capítulo 3, verso 4. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Aquí en el verso 4 contamos 1, total 1. Juan el Bautista vuelve a hablar de Jesús. Juan capítulo 3, verso 25. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Aquí en el verso 25 contamos un judío, total 1. Juan capítulo 3, verso 28. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Aquí en el verso 28 contamos 1, total 1. Juan capítulo 3, verso 29. En una boda el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Aquí en el verso 29 contamos una boda, total 1. Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 5. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Aquí en el verso 5 contamos un pueblo de Samaria, total 1. Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Aquí en el verso 7 y 8 contamos una mujer de Samaria y un poco de agua, total 2.
Juan capítulo 4, verso 18. Porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, es cierto lo que has dicho. Aquí en el verso 18 contamos 5 maridos, total 5. Juan capítulo 4, verso 19. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Aquí en el verso 19 contamos un profeta, total 1. Juan capítulo 4, verso 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Aquí en el verso 23 contamos un modo verdadero, total 1. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Aquí en el verso 24 contamos un modo verdadero, total 1. Juan capítulo 4, verso 27. En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de qué estaba conversando con ella. Aquí en el verso 27 contamos una mujer, total 1. Juan capítulo 4, verso 29. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Aquí en el verso 29 contamos un hombre, total 1. Juan capítulo 4, verso 32. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Aquí en el verso 32 contamos una comida, total 1. Juan capítulo 4, verso 35. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Aquí en el verso 35 contamos 4 meses, total 4. Juan capítulo 4, verso 40. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Aquí en el verso 40 contamos 2 días, total 2. Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Juan capítulo 4, verso 43. Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea. Aquí en el verso 43 contamos 2 días, total 2. Juan capítulo 4, verso 44. Porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Aquí en el verso 44 contamos un profeta, total 1. Juan capítulo 4, verso 46. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Aquí en el verso 46 contamos un alto oficial y un hijo enfermo, total 2. Juan capítulo 4, verso 52. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Aquí en el verso 52 contamos 1 de la tarde, total 1. Juan capítulo 4, verso 54. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Aquí en el verso 54 contamos segunda señal milagrosa, total 2. Jesús sana al paralítico de Betsata. Juan capítulo 5, verso 1. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. Aquí en el verso 1 contamos una fiesta, total 1. Juan capítulo 5, verso 2. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsata. Tiene 5 pórticos. Aquí en el verso 2 contamos un estanque y 5 pórticos, total 6. Juan capítulo 5, verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí en el verso 4 contamos un ángel y primero, total 2. Juan capítulo 5, verso 5.
Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Aquí en el verso 5 contamos un hombre y 38 años, total 39. Juan, capítulo 5, verso 7. El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Aquí en el verso 7 contamos primero, total 1. Pruebas de la autoridad de Jesús. Juan capítulo 5, verso 35. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Aquí en el verso 35 contamos una lámpara y un corto tiempo, total 2. Juan capítulo 5, verso 36. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan, lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Aquí en el verso 36 contamos un testimonio, total 1. Jesús camina sobre el agua. Juan capítulo 6, verso 17. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. Aquí en el verso 17 contamos una barca, total 1. Juan capítulo 6, verso 18. En esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Aquí en el verso 18 contamos un fuerte viento, total 1. Juan capítulo 6, verso 19. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Aquí en el verso 19 contamos 5 y 6 kilómetros, total 11. Juan capítulo 6, verso 21. Con gusto los recibieron en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. Aquí en el verso 21 contamos un momento, total 1. La gente busca a Jesús. Juan capítulo 6, verso 23. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde había comido el pan después que el Señor dio gracias. Aquí en el verso 23 contamos un lugar, total 1. Palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, verso 67. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Aquí en el verso 67 contamos 12 discípulos, total 12. Juan capítulo 6, verso 70. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Aquí en el verso 70 contamos 12, uno de ustedes y un diablo, total 14. Juan capítulo 6, verso 71. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Aquí en el verso 71 contamos 1 y 12 discípulos, total 13. Los hermanos de Jesús no creían en él. Juan capítulo 7, verso 2. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, aquí en el verso 2 contamos una de las fiestas, total 1. Juan capítulo 7, verso 4. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Aquí en el verso 4 contamos 1, total 1. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Jesús en la fiesta de las enramadas. Juan capítulo 7, verso 12. Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían: es un hombre de bien. Pero otros decían: no es bueno, engaña a la gente. Aquí en el verso 12 contamos un hombre de bien, total 1. Juan capítulo 7, verso 21. Jesús les dijo: todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en sábado. Aquí en el verso 21 contamos una sola cosa, total 1. Juan capítulo 7, verso 22. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas, y ustedes circuncidan a un hombre aunque sea en sábado. Aquí en el verso 22 contamos un hombre, total
1. Jesús habla de su origen. Juan capítulo 7, verso 28. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Aquí en el verso 28 contamos uno que es digno de confianza. Total, 1. Los fariseos intentan arrestar a Jesús. Juan capítulo 7, verso 33. Entonces Jesús dijo: Voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo, y después regresaré al que me ha enviado. Aquí en el verso 33 contamos un poco de tiempo, total 1. Las autoridades no creían en Jesús. Juan capítulo 7, verso 50. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo. Aquí en el verso 50 contamos una ocasión, total 1. Juan capítulo 7, verso 51. Según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Aquí en el verso 51 contamos un hombre, total 1. Juan capítulo 7, verso 52. Ellos le contestaron: ¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Aquí en el verso 52 contamos un profeta, total 1. La mujer adúltera, Juan capítulo 7, verso 53. Cada uno se fue a su casa. Aquí en el verso 53 contamos 1, total 1. La mujer adúltera, Juan capítulo 8, verso 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes. Aquí en el verso 3 contamos una mujer, total 1. Juan capítulo 8, verso 7. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Aquí en el verso 7 contamos primera piedra, total 1. Juan capítulo 8, verso 9. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, aquí en el verso 9 contamos uno tras otro, total 1. Jesús, la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 17. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Aquí en el verso 17 contamos dos testigos, total 2. Juan capítulo 8, verso 18. Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo. Aquí en el verso 18 contamos un testigo, total 1. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Juan capítulo 8, verso 25. Entonces le preguntaron: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: En primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Aquí en el verso 25 contamos primer lugar, total 1. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Juan capítulo 8, verso 35. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Aquí en el verso 35 contamos un esclavo y un hijo, total 2. Juan capítulo 8, verso 41. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: Nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre que es Dios. Aquí en el verso 41 contamos un solo Padre, total 1. Juan capítulo 8, verso 44. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Aquí en el verso 44 contamos un asesino, total 1. Cristo existe desde antes de Abraham. Juan capítulo 8, verso 48. Los judíos le dijeron entonces: Tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano
y que tienes un demonio. Aquí en el verso 48 contamos un samaritano y un demonio, total 2. Juan capítulo 8, verso 52. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. Aquí en el verso 52 contamos un demonio, total 1. Juan capítulo 8, verso 57. Los judíos dijeron a Jesús: todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Aquí en el verso 57 contamos 50 años, total 50. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Juan capítulo 9, verso 1. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Aquí en el verso 1 contamos un hombre, total 1. Juan capítulo 9, verso 6. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Aquí en el verso 6 contamos un poco de lodo, total 1. Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. Juan capítulo 9, verso 17. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: yo digo que es un profeta. Aquí en el verso 17 contamos un profeta, total 1. Juan capítulo 9, verso 32. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Aquí en el verso 32 contamos una persona, total 1. El pastor y sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 1. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Aquí en el verso 1 contamos un ladrón y un bandido, total 2. Juan capítulo 10, verso 5. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Aquí en el verso 5 contamos un desconocido, total 1. Jesús, el buen pastor. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Aquí en el verso 9 contamos una oveja, total 1. Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Aquí en el verso 16 contamos un solo rebaño y un solo pastor, total 2. Juan capítulo 10, verso 20. Muchos de ellos decían: ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Aquí en el verso 20 contamos un demonio, total 1. Juan capítulo 10, verso 21. Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Aquí en el verso 21 contamos un demonio y un demonio, total 2. Los judíos rechazan a Jesús. Juan capítulo 10, verso 24. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Aquí en el verso 24 contamos una vez, total 1. Juan capítulo 10, verso 30. El Padre y yo somos uno solo. Aquí en el verso 30 contamos uno solo, total 1. Juan capítulo 10, verso 33. Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Aquí en el verso 33 contamos una ofensa y un hombre, total 2. Juan capítulo 10, verso 38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Aquí en el verso 38 contamos una vez, total 1. Muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 1.
Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Aquí en el verso 1 contamos un hombre enfermo, total 1. Juan capítulo 11, verso 3. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí en el verso 3 contamos dos hermanas, total 2. Juan capítulo 11, verso 6. Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Aquí en el verso 6 contamos 2 días más, total 2. Juan capítulo 11, verso 9. Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Aquí en el verso 9 contamos 12 horas y 1, total 13. Juan capítulo 11, verso 10. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Aquí en el verso 10 contamos 1, total 1. Jesús, la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 17. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Aquí en el verso 17 contamos 4 días, total 4. Juan capítulo 11, verso 18. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Aquí en el verso 18 contamos 3 kilómetros, total 3. Resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11, verso 38. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Aquí en el verso 38 contamos una cueva y una piedra, total 2. Juan capítulo 11, verso 39. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Aquí en el verso 39 contamos 4 días, total 4. Juan capítulo 11, verso 44. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Aquí en el verso 44 contamos un lienzo, total 1. Conspiración para arrestar a Jesús. Juan capítulo 11, verso 49. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo: Ustedes no saben nada. Aquí en el verso 49 contamos uno de ellos, total 1. Juan capítulo 11, verso 50. Ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación sea destruida. Aquí en el verso 50 contamos un solo hombre, total 1. Juan capítulo 11, verso 54. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Aquí en el verso 54 contamos un lugar cerca y un pueblo llamado Efraín, total 2. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Aquí en el verso 1 contamos 6 días, total 6. Juan capítulo 12, verso 2. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. Aquí en el verso 2 contamos una cena y uno, total 2. Juan capítulo 12, verso 3. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Aquí en el verso 3 contamos 300 gramos, total, 300 gramos. Juan capítulo 12, verso 5. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Aquí en el verso 5 contamos 300 días, total 300.
Jesús entra en Jerusalén. Juan capítulo 12, verso 14. Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura. Aquí en el verso 14 contamos un burro, total uno. Juan capítulo 12, verso 15. No tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito. Aquí en el verso 15 contamos un burrito, total uno. Unos griegos buscan a Jesús. Juan capítulo 12, verso 21. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Aquí en el verso 21 contamos un pueblo de Galilea, total uno. Juan capítulo 12, verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Aquí en el verso 22 contamos dos, total dos. Jesús anuncia su muerte. Juan capítulo 12, verso 27. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Aquí en el verso 27 contamos una angustia terrible, total uno. Juan capítulo 12, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo. Aquí en el verso 28 contamos una voz del cielo, total uno, que decía: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Juan capítulo 12, verso 29. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban: un ángel le ha hablado. Aquí en el verso 29 contamos un trueno y un ángel le ha hablado, total dos. Juan capítulo 12, verso 35. Jesús les dijo: todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues, mientras tienen esta luz, para que no los sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Aquí en el verso 35 contamos un poco de tiempo, total uno. Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, verso del 2 al 4. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Aquí en el verso 2 al 4 contamos una toalla a la cintura, total 1. Juan capítulo 13, verso 5. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Aquí en el verso 5 contamos una palangana, total 1. Juan capítulo 13, verso 15. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Aquí en el verso 15 contamos un ejemplo, total 1. Jesús anuncia que Judas lo traicionará. Juan capítulo 13, verso 21. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Aquí en el verso 21 contamos uno de ustedes, total 1. Juan capítulo 13, verso 23. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Aquí en el verso 23 contamos uno de ellos, total 1. Juan capítulo 13, verso 26. Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Aquí en el verso 26 contamos un pedazo de pan y un pedazo de pan, total 2. Juan capítulo 13, verso 30. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. Aquí en el verso 30 contamos una vez, total 1. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Juan capítulo 13, verso 38. Jesús le respondió: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Aquí en el verso 38 contamos
3 veces, total 3. Jesús, el camino al Padre. Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Aquí en el verso 2 contamos un lugar, total 1. Juan capítulo 14, verso 3. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Aquí en el verso 3 contamos un lugar, total 1. La vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 2. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Aquí en el verso 2 contamos una de mis ramas, total 1. Juan capítulo 15, verso 4. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unido a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Aquí en el verso 4 contamos una rama, total 1. Juan capítulo 15, verso 13. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Aquí en el verso 13 contamos 1, total 1. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Aquí en el verso 18 contamos primero, total 1. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Juan capítulo 16, verso 2. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presenta un servicio a Dios. Aquí en el verso 2 contamos un servicio a Dios, total 1. Juan capítulo 16, verso 4. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. No les dije esto desde un principio, porque yo estaba con ustedes. Aquí en el verso 4 contamos un principio, total 1. Lo que hace el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 16. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Aquí en el verso 16 contamos un poco más, total 1. La tristeza se cambiará en alegría. Juan capítulo 16, verso 17. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que en un poco más tarde lo volveremos a ver. ¿Y qué es? Porque se va a donde está el Padre. Aquí en el verso 17 contamos un poco más tarde, total 1. Juan capítulo 16, verso 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Aquí en el verso 19 contamos un poco más tarde, total 1. Juan capítulo 16, verso 21. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora. Pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí en el verso 21 contamos una mujer y un hombre, total 2. Juan capítulo 16, verso 22. Así también, ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Aquí en el verso 22 contamos una alegría, total 1. Jesucristo vencedor del mundo. Juan capítulo 16, verso 32. Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí en el verso 32 contamos 1, total 1. Jesús ora por sus discípulos. Juan capítulo 17, verso 22. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Aquí en el verso 22 contamos una sola cosa y una sola cosa, total 2. Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno,
y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Aquí en el verso 23 contamos uno, total uno. Arrestan a Jesús. Juan, capítulo 18, verso 1. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. Aquí en el verso 1 contamos un huerto, total 1. Juan, capítulo 18, verso 3. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Aquí en el verso 3 contamos una tropa de soldados, total 1. Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Aquí en el verso 10 contamos una espada y uno llamado Malco, total 2. Jesús ante Anas, Juan capítulo 18, verso 13. Lo llevaron primero a la casa de Anas, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Aquí en el verso 13 contamos primero, total 1. Juan capítulo 18, verso 14. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Aquí en el verso 14 contamos un solo hombre, total 1. Pedro niega conocer a Jesús. Juan capítulo 18, verso 17. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Aquí en el verso 17 contamos uno de los discípulos, total 1. El sumo sacerdote interroga a Jesús. Juan capítulo 18, verso 22. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Aquí en el verso 22 contamos uno de los guardianes y una bofetada, total 2. Pedro niega otra vez a Jesús. Juan capítulo 18, verso 25. Entretanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo, no, no lo soy. Aquí en el verso 25 contamos uno de los discípulos, total 1. Juan capítulo 18, verso 26. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿no te vi con él en el huerto? Aquí en el verso 26 contamos uno de los criados, total 1. Jesús ante Pilato, Juan capítulo 18, verso 30. Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Aquí en el verso 30 contamos un criminal, total 1. Jesús es sentenciado a muerte, Juan capítulo 18, verso 39. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Aquí en el verso 39 contamos un preso, total 1. Juan capítulo 18, verso 40. Todos volvieron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Aquí en el verso 40 contamos un bandido, total 1. Jesús es sentenciado a muerte. Juan capítulo 19, verso 2. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Aquí en el verso 2 contamos una corona de espinas y una capa de color rojo, total 2. Juan capítulo 19, verso 7. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Aquí en el verso 7 contamos una ley, total 1. Jesús es crucificado. Juan capítulo 19, verso 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Aquí en el verso 18 contamos 2 y 1, total 3. Juan capítulo 19, verso 19. Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
y lo mandó poner sobre la cruz. Aquí en el verso 19 contamos un letrero, total 1. Juan capítulo 19, verso 23. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza. Aquí en el verso 23 contamos 4 partes, una para cada soldado y una sola pieza, total 6. Muerte de Jesús, Juan capítulo 19, verso 29. Había allí un jarro lleno de vino agrio, empaparon una esponja en el vino. Aquí en el verso 29 contamos un jarro lleno de vino y una esponja, total 2. La ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Aquí en el verso 29 contamos una rama de hisopo, total 1. La lanza en el costado de Jesús, Juan capítulo 19, verso 32. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Aquí en el verso 32 contamos primero, total 1. Juan capítulo 19, verso 34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Aquí en el verso 34 contamos uno de los soldados y una lanza, total 2. Juan capítulo 19, verso 35. El que cuenta esto es uno que lo vio, y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Aquí en el verso 35 contamos uno que lo vio, total 1. Jesús es sepultado, Juan capítulo 19, verso 39. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Aquí en el verso 39 contamos una noche, 30 kilos y un perfume, total 32. Juan capítulo 19, verso 41. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Aquí en el verso 41 contamos un huerto y un sepulcro, total 2. El sepulcro vacío, Juan capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Aquí en el verso 1 contamos primer día, total 1. Juan capítulo 20, verso 4. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí en el verso 4 contamos 2 y primero, total 3. Juan capítulo 20, verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Aquí en el verso 8 contamos primero, total 1. Jesús se aparece a María Magdalena, Juan capítulo 20, verso 12, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Aquí en el verso 12 contamos 2 ángeles y uno a la cabecera, total 3. Jesús se aparece a los discípulos, Juan capítulo 20, verso 19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas, por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Aquí en el verso 19 contamos primero, total 1. Tomás ve al Señor resucitado, Juan capítulo 20, verso 24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Aquí en el verso 24 contamos 1 y 12 discípulos, total 13. Juan capítulo 20, verso 26. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo, paz a ustedes. Aquí en el verso 26 contamos 8 días después y una casa, total 9. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Juan capítulo 21, verso 2.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Aquí en el verso 2 contamos 2 discípulos de Jesús, total 2. Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Aquí en el verso 3 contamos una barca, total 1. Juan capítulo 21, verso 8. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Aquí en el verso 8 contamos 100 metros, total 100. Juan capítulo 21, verso 9. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Aquí en el verso 9 contamos un fuego encendido y un pescado encima, total 2. Juan capítulo 21, verso 11. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Aquí en el verso 11 contamos 153, total 153. Juan capítulo 21, verso 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Aquí en el verso 14 contamos tercera vez, total 3. Palabras de Jesús a Simón Pedro. Juan capítulo 21, verso 17. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Aquí en el verso 17 contamos tercera vez y tercera vez, total 6. El discípulo a quien Jesús quería mucho. Juan capítulo 21, verso 25. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Aquí en el verso 25 contamos una por una, total 1.